Muy buenas tardes. La Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la conferencia a 80 años de la promulgación del Código de Trabajo en Costa Rica, el papel de la propuesta social en su aprobación por la doctora Sonia Angulo Brenes. Esta actividad es parte del ciclo Costa Rica, Historia, Cultura y Democracia. Agradecemos a la conferencista de esta tarde, a la máster Carolina Mora, al doctor Vladimir de la Cruz y a la máster Iliana Aguilar, gestores de este ciclo. También a los funcionarios del IFET y de la Biblioteca Nacional que apoyan la logística de la actividad. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañen en vivo y a las personas que posteriormente vean el video de la actividad. También los invitamos a acceder a las conferencias anteriores que están disponibles en los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. A continuación le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura. Buenas tardes. A nombre del ciclo Costa Rica, Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Biblioteca Nacional, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida. El objetivo de este ciclo, vale la pena recordarlo, es ofrecer al público en general charlas con especialistas en la materia que nos aporten al conocimiento básico de las múltiples etapas, temáticas y facetas de la historia, la cultura y la democracia de Costa Rica. El día de hoy, la doctora Sonia Angulo pone al servicio de la comunidad que ha ido creando la Biblioteca Nacional su conocimiento sobre la promulgación del Código de Trabajo desde la perspectiva del papel de la protesta social. A continuación, paso a presentar a nuestra invitada de hoy. Sonia Angulo Brenes, doctora en Historia con una trayectoria de investigación en temas como la protesta social, las huelgas bananeras, la organización laboral, la situación de la clase trabajadora y la memoria histórica. Profesora de la Escuela de Estudios Generales, investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, integrante de la Red Transcaribe, Red de Estudios Transreales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, e investigadora del programa Connect Caribbean, Connect Worlds, The Caribbean Origin of Modern World. Las publicaciones más recientes son el Ideario Político Social de los Trabajadores en la Hoja Obrera, 1909-1912, Revista de Historia de la Universidad Nacional en Heredia, y Lectura e Instrucción de los Obreros y Obreras Costarricenses a través de Hoja Obrera, 1909-1912, que aparece en la revista Ísmica, ambos del año 2023. Muchas gracias, Sonia, y quedamos con usted. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero agradecer la invitación tanto a la profesora Carolina Mora como a Laura Rodríguez de la Biblioteca Nacional y al espacio del Tribunal Supremo de Elecciones. El día de hoy lo que vengo a detallar es un análisis que propongo sobre la promulgación del Código de Trabajo en Costa Rica. Ahora el 15 de septiembre del 2023 cumplimos 80 años de su promulgación y se han desarrollado una serie de estudios a lo largo de los años sobre qué fue lo que pasó para que se diera la promulgación del Código de Trabajo.
Mi propuesta, como bien lo dijo la profesora Carolina Mora, es analizar esta promulgación, pero a través de los ojos de la protesta social, es decir, de todos aquellos movimientos, principalmente laborales, que se realizaron más o menos a partir de, ya desde inicios del siglo XX, pero principalmente me voy a centrar en esos movimientos que aparecieron entre 1929 y 1943, más o menos. Como bien ustedes saben, perdón, voy a correr aquí un momentito. El Código de Trabajo tiene un proceso muy rápido de aprobación en la Asamblea Legislativa. En abril de 1943, básicamente por parte del presidente en ese periodo, Rafael Ángel Calderón Guardia, se envía el proyecto al Congreso. Y muy rápidamente, entre los meses de mayo, junio y julio, se discute en el Congreso para que el 27 de agosto de 1943 se dé la aprobación del Código de Trabajo. Y ya un mes, unos 15 días después, el 15 de septiembre de 1943, entra en vigencia dicho código. Entonces, como ustedes pueden ver, en realidad el proceso legislativo fue bastante somero, digamos. Estamos hablando de pocos meses en la que entra al Congreso y es aprobado. Sin embargo, desde mi punto de vista, para poder entender el código o por qué se aprueba, desde mi punto, habría que irse un poco más atrás, principalmente desde 1929. En la filmina ustedes encuentran uno de los noticias que aparecen en el 3 de abril de 1943, a punto, entre el 3 de abril de 1943 y el 10 de abril de 1943, a punto ya de mandarse el código a la asamblea, donde el titular dice, listo ya el código de trabajo. Y es una noticia del Semanario de Trabajo en donde se habla de las posibilidades que va a tener el código. Entonces el Código de Trabajo ya ha sido analizado por diferentes historiadores que han tratado o que han discutido básicamente esos meses antes de la aprobación del código. Entre ellos, las propuestas históricas que han analizado es que para que hubiera este Código de Trabajo hubo un pacto entre calderonistas representados en el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica representada por por el representante Víctor Manuel Sanabria Martínez y el Partido Comunista, que en la foto ustedes lo pueden ver representado en Manuel Mora Valverde. Historiadores como Vladimir de la Cruz, Iván Molina, David Díaz, Ronnie Viales han hablado de que la posibilidad de la aprobación de este código se debió a este pacto entre Iglesia, Partido Oficialista y Partido Comunista. Y ciertamente hay una causa que lleva en efecto a esta relación. Por ejemplo, tal vez dos elementos breves para ya iniciar el tema. El 22 de agosto de 1943, igualmente en el Semanario Trabajo, aparece una entrevista que le hace Manuel Mora, dirigente y secretario general del Partido Comunista, a el presidente Rafael Ángel Calderón. En Manuel Mora le pregunta que cuáles son las posibilidades que hay con respecto a mejoras en las condiciones de trabajo y de vida de los y las trabajadoras. Y aquí transcribo textualmente lo que aparece en el periódico y la respuesta del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia. Y dice así, abro comillas. Ante la pregunta de Manuel Mora, el presidente responde, ustedes siempre están llenos de suspicacias, pero los hechos hablarán por mí muy pronto. Yo no soy un político, yo soy un médico que conoció muy hondamente los dolores de las grandes masas populares, que ha tocado con sus manos todas las grandes injusticias de nuestra vida social y que no quiere dejar la presidencia de la República sin hacer un esfuerzo por ayudar al pueblo. Los grandes no necesitan de que yo les ayude, ellos se ayudan solos. Los obreros, los campesinos, la clase media, sí necesitan del amparo del gobierno y mi gobierno les dará amparo en la medida de sus posibilidades. He comenzado a resolver el problema.
Entonces, realmente, digamos, como ya han venido hablando estos historiadores mencionados, hay un pacto social, hay un cambio de perspectiva, digamos, y hay un interés claro por parte de, el presidente y del partido oficialista en el gobierno de implementar una legislación laboral que permitiera mejorar las condiciones de estos obreras y obreras, pero también hay un cambio de perspectiva del Partido Comunista. Si nos remontamos a más o menos 1938, vamos a ver que el Partido Comunista desde ese periodo viene tratando un discurso que se relaciona principalmente con la democracia. Y para más o menos 1943, algunos de sus discursos se relacionan ya no tanto con aquella discusión que tienen en los 30 y que voy a hablar ahora, más vinculada a un comunismo digamos, más crítico con la sociedad, sino que en el 43 incluso hay una lectura de Manuel Mora vinculada a la importancia de la nación y a la importancia, digamos, de que se luche más que por una ideología política, eh, por la patria. Entonces hay, en efecto, un cambio de perspectiva entre tanto el Partido Comunista, el presidente y su partido oficialista y también la Iglesia Católica, que ya, como he dicho, han venido, digamos, incluso hay un pacto que hace la Iglesia y el Partido Comunista en términos de algunos consensos políticos y sociales claros. Entonces, esto es en términos muy concretos lo que antecede a este proceso de envío del Código de Trabajo a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, mi punto de partida es que para poder comprender ese pacto social de esos tres actores sociales tan importantes y para entender por qué es que el código de alguna manera es tan rápido en el Congreso, y no sé si se ve la imagen, en la imagen lo que se representa es al presidente Rafael Ángel Calderón, adelante de un montón de trabajadores y trabajadoras que están en manifestación. Y ahí es donde yo quiero ir. Digamos, mi punto de partida analítico e histórico es que para que pasara el Código de Trabajo tuvo que haber antes un complejo de luchas, digamos, muy diversas de trabajadores y trabajadoras que hicieron y que generaron una formación de base social que permitió luego que esas masas trabajadoras apoyaran durante el periodo principalmente en el que se gesta este código de trabajo, apoyaran, digamos, su aprobación. Pero también lo que intento colocar es que hay una lucha social que ya venía, y como ya lo han estudiado también David Díaz y Ronnie Viales y otros historiadores, que ya venía desde el inicio del siglo XX, pero que principalmente mi hipótesis y mi punto de partida es que se refuerza con más variedad y con más complejidad a partir de la crisis económica, tanto internacional como ya interna en Costa Rica. Es decir, que a partir de 1929 uno encuentra con más fuerza esa lucha social, esa formación de una masa obrera que luego va a apoyar a la gestación de ese código de trabajo. Y es ahí donde quiero entonces brevemente centrar mi exposición. Realmente yo parto entonces de que el germen, como digo, de las garantías sociales incluso y del Código de Trabajo se encuentra entonces en 1929, especialmente con dos causas importantes. La crisis interna que ya se venía dando en Costa Rica desde 1925 y con diferentes, digamos, movimientos entre 1928 y 1929, la crisis económica internacional, pero especialmente el avance del descontento y de la protesta social en los años 30. Y para esto quisiera referirme y comentarles algunas de las luchas que desde mi punto de vista se dieron en ese periodo van a resultar, digamos, propicias para que se dé el Código de Trabajo. Entre ellas las siguientes: la situación del desempleo y la conformación posterior de lo que se llama entre 1929 y 1933 el movimiento de los desocupados en Costa Rica.
La lucha de los zapateros y la formación del sindicato, del primer casi sindicato de zapateros en San José y posteriormente en diferentes provincias. La huelga bananera, que también ya ha sido estudiada de forma robusta, de 1934. La formación de sindicatos en general y de diversas luchas gremiales entre los años principalmente 30, pero con más fuerza entre 1934 hasta 1940. La lucha por las mejores condiciones salariales de trabajo y de vida. La organización de las mujeres trabajadoras, que ha sido muy invisibilizada, pero que estaba presente. El liderazgo, principalmente en el caso de las mujeres trabajadoras, pero no solamente en este punto, sino también en el Partido Comunista, de la conocida María Isabel Carvajal, conocida con el seudónimo de Carmen Lira, y Luisa González. La formación a partir de 1931 del Partido Comunista, que va a ser muy fuerte en términos de su discusión sobre la situación de la clase trabajadora. Y en general, para cerrar el periodo, las manifestaciones en contra del control político, la censura y el autoritarismo, porque recordemos que estamos en un periodo entre el 38 más o menos y el 43 de un contexto de fascismo a nivel mundial. Entonces hay manifestaciones en contra de este tipo de expresiones que se van desarrollando no solo en términos de los países europeos, sino también de los países latinoamericanos y especialmente los países centroamericanos. Estas luchas entonces que estoy exponiendo desde mi punto de vista, insisto, es una de las causas principales que permiten explicar este código de trabajo. Es decir, son todas estas personas que están detrás, digamos, de esta representación política de quien envía el código de trabajo al Congreso. Me permito entonces comentarles rápidamente cada una de ellas. En general, estas luchas que mencioné tenían en común que estaban conformadas, valga la redundancia, por trabajadores y trabajadoras. Existía en el periodo más o menos entre los años 30 y los 40 un vínculo con el Partido Comunista, pero incluso muchas de estas masas trabajadoras tenían sus propias luchas alejadas o indirectamente, digamos, vinculadas con el Partido Comunista. Sus estrategias políticas se expresaban desde principalmente memoriales, mitines, asambleas populares, manifiestos políticos, formación de sindicatos y especialmente la huelga. El periodo de los años 30 es muy importante porque permite la organización de diferentes grupos, entre ellos el que ya voy a explicar, que es el movimiento de desocupados, pero también de expresiones más fuertes como la huelga. Es muy interesante ver este periodo porque uno encuentra que ellos empiezan con básicamente memoriales, que son una serie como de cartas, de manifiestos, en donde ellos van colocando generalmente una serie de considerandos, donde dicen cuál es la situación en la que viven y luego hacen una serie de demandas al gobierno de turno. Y esto es muy interesante porque entre los memoriales y como va pasando históricamente estos años 30, los memoriales empiezan con cuestiones muy concretas como la mejora en condiciones de trabajo o salariales y va cerrando el periodo con cuestiones mucho más críticas como por ejemplo la necesidad de una legislación laboral. Porque para el periodo de estudio, recordemos que solamente se cuentan entre las más importantes con la legislación que regula las 8 horas que digamos, se aprueba en las luchas entre 1917 y 1920 y la promulgación de la ley de accidentes. Entonces, estos memoriales que van siendo propios de cada uno de los movimientos que yo voy a tratar de sintetizar, lo que van haciendo es reflejando también las preocupaciones más profundas, digamos, de estos movimientos sociales. O sea, es decir, empiezan con cuestiones muy, muy concretas y van avanzando en una preocupación de que no sirve solo mejorar una cuestión del salario, sino hay una legislación laboral que los acompañe. Asimismo, muchos de ellos pasan de ser más conmensurados, más tranquilos, digamos, más buscando el diálogo con el gobierno de turno, a una serie de acciones más radicales, como en el caso de los desocupados.
así como, digamos, la búsqueda de acciones más determinantes, como por ejemplo la huelga bananera, que fue una de las expresiones del periodo que yo creo que también determinan fuertemente el Código de Trabajo, porque con la huelga bananera de 1934 se va, digamos, determinando una serie de condiciones que necesitan los trabajadores bananeros. Aquí hablo generalmente de trabajadores bananeros hombres, porque las fuentes que he encontrado hablan de que eran en su mayoría, casi en su totalidad, trabajadores hombres. Y estos trabajadores lo que van a hacer entre sus demandas es colocar cuáles son después y posteriormente, cuando se promulga el código, aquellas necesidades más importantes de vincular a la legislación laboral. Me parece que es un antecedente fundamental. Asimismo, estos movimientos en general buscaron como medida política la conjugación de una serie de alianzas con intelectuales, diputados y partidos según el momento histórico en que se van desarrollando a lo largo entre los 1929 y 1943. Al mismo tiempo, las cuestiones o las expresiones de la protesta social, como ya he expresado, fueron variadas y diferentes según cada lucha, y así también la respuesta del Estado. Y es otro elemento que me parece fundamental de explicar para entender por qué también hay un cambio de perspectiva también de un Estado que venía siendo con algunos atisbos más liberales a un Estado después, digamos, con algunos vínculos más reformistas. En cada uno de estos movimientos, la respuesta del Estado generalmente fue muy diversa. Y lo vamos a ver muy brevemente en cada uno de ellos, así como también, digamos, se genera lo que hemos hablado, un intento de primeras, digamos, cuestiones laborales como la determinación de los salarios mínimos. Ahora bien, específicamente, como ustedes pueden ver en la filmina, me quiero centrar entonces en 4 movimientos: los movimientos desocupados, los movimientos zapateros, la huelga bananera y algunas de las luchas principalmente por condiciones de trabajo y las luchas de las mujeres trabajadoras. En el caso primero es muy interesante porque el periodo inicia con una organización no de trabajadores, sino de no trabajadores, es decir, de personas que que habían quedado sin empleo, sin trabajo, mucho por la crisis interna y externa, pero también por los cambios que se venían dando en el país. Y entonces le llama una atención de que los primeros movimientos de los años 30, que para mí son fundamentales, son de desocupados, son de personas que no trabajan. Específicamente entonces, el surgimiento desocupado se sitúa más o menos entre 1929 y tiene su punto más fuerte o álgido más o menos hasta 1933. Es un movimiento, en principio, espontáneo que va a surgir debido a las consecuencias de la crisis mundial, pero también es un movimiento, digamos, que se va viendo cada vez más organizado. Por ejemplo, sus medios de lucha al principio se limitan, como ya he hablado, de memoriales y luego se van desarrollando a través de marchas y manifestaciones en contra del gobierno. Posteriormente, digamos, la organización se va generando con tendencias más concretas y posiciones más profundas. Y en algunos casos se da una aproximación a las tendencias comunistas. Y eso es un tema importante, digamos, también. Ese Partido Comunista que vemos en el 43 tiene en sus primeras, cuando se forma en 1931, que ya también Ana María Botey lo ha estudiado, tiene en sus primeras expresiones a un movimiento de personas que no tienen trabajo. En las imágenes que ustedes pueden ver, está en el centro de la imagen una fotografía del periódico La Tribuna, en donde son el conjunto de trabajadores que se encuentran sin trabajo y que están ya empezando a manifestarse por la situación que están viviendo. Luego tienen al lado siguiente, donde hay una caricatura de Noé Solano del diario de Costa Rica, donde dice Brincando Suiza, que es básicamente donde ya los movimientos desocupados pasan de esa situación fragmentaria a una organización más contundente, y es donde empiezan a presionar en principio al gobierno de Cleto González Víquez y posteriormente al gobierno de Ricardo Jiménez.
Entonces, en términos generales, este movimiento generó con el paso del tiempo, desde mi punto de vista, un movimiento obrero más radical, un movimiento incluso obrero que estaba iniciando a organizarse, un movimiento obrero más estable dentro de sus posiciones políticas y sociales. Lo que a su vez supuso, y este es mi primer punto de partida, que el movimiento cambiara, transformándose entonces de una masa amorfa, en principio, que tenía una serie de condiciones, que tenía una ausencia, digamos, de legislación, una ausencia de mejores condiciones salariales y de trabajo, a una agrupación con una finalidad. Este resultado no hubiera sido posible sin el vínculo que generan después, como dije, indirecto o directamente con el Partido Comunista, el cual a partir del año 1931 apoyó al movimiento de los ocupados. Entonces ese es mi segundo punto de análisis, cómo ese Partido Comunista necesitó, digamos, al movimiento de los ocupados en algún momento para formar su base obrera, y también el movimiento de los ocupados y todo el Partido Comunista para pensar más profundamente sus condiciones. Los obreros sin trabajo se organizaron por una coyuntura que permitió el fortalecimiento del movimiento obrero costarricense, y eso en particular aportó, como dije, una base social al partido y promovió el crecimiento del mismo partido. Asimismo, el enlace, y ahí me refiero rápidamente, orgánico con líderes del Partido Comunista, entre los cuales se mencionan a Carlos Luis Fallas, el conocido Calufa, Mamita Yunay, Manuel Mora, Jaime Cerdas y Adolfo Braña, que fue uno de los, digamos, líderes más importantes de ese periodo del Partido Comunista, permiten entender entonces este primer fortalecimiento del movimiento obrero. Para no quedarme mucho con el movimiento de desocupados, porque pudiera seguir hablando, nada más referirme entonces lo que les decía, que el movimiento de desocupados desde su origen no solo generó, digamos, una lucha, sino que conforme fue pasando el tiempo, pudo desarrollar, digamos, los primeros pasos de un movimiento que ya venía desarrollándose desde los años finales del siglo XIX hasta más o menos los 1930, pero que en ese momento, digamos, se fortaleció. ¿Quiénes eran rápidamente, para que ustedes se ubiquen un poquito, quiénes eran esos desocupados? Muy rápidamente para irme a los otros movimientos. Como ustedes pueden ver, principalmente eran desocupados en todo el país, pero principalmente, si ustedes se encuentran, tenemos en este gráfico que se situaban principalmente en San José. Más o menos los datos quizás parezcan pocos porque al día de hoy nos parece 2.804 personas desocupadas, digamos, nos parece quizá pocas si lo vemos desde la mirada actual. Sin embargo, para el periodo de estudio estamos hablando de que es una gran cantidad de personas que están, digamos, desocupadas en las principales provincias del país. Y también rápidamente, principalmente los desocupados eran personas, vean ahí el número, más o menos 6.503 personas aproximado, eran personas que no tenían necesariamente un trabajo, digamos, técnico, como decir zapateros, panaderos, que en la época era muy común, sino que eran principalmente trabajadores jornaleros, lo que se llamaba es decir, los que trabajaban por un pago del día y podían hacer diferentes cosas, lo que se llamaba el jornalero en ese periodo, y hablaban ya de trabajadores del campo, macheteros, y luego ya seguían carpinteros, albañiles, artesanos, zapateros, pero había una fuerte cantidad, digamos, de trabajadores que no tenían un oficio, digamos, claro, y que eran los que sufrían esa desocupación. Muy rápidamente también, entonces, como pueden ver, las respuestas del Estado, a diferencia de cuando aparece el Código de Trabajo, son muy concretas. Entre ellas, digamos, por ejemplo, contratar a trabajadores desocupados en obras de inversión pública. Esto principalmente con la administración de González Víquez. El control de los desocupados se volvió muy, muy determinante, el control policial en los movimientos desocupados, y termino diciendo que otro antecedente del Código de Trabajo que me parece importante es la creación de la Oficina Técnica del Trabajo, que se crea en el contexto de los movimientos desocupados para poder responder de alguna manera a esta, digamos, desocupación que se venía dando entre el periodo que ya mencioné con mayor fuerza. En segundo lugar, otro grupo que me interesa exponer muy rápidamente son los zapateros. También hablo de zapateros
hombres porque en su mayoría, nuevamente, encuentro en las fuentes que son hombres. El aporte de los zapateros es muy interesante porque fueron, digamos, los primeros expresiones en el periodo que estoy estudiando, que estudié, que generó la organización obrera urbana. Es decir, tenemos entonces a una base que no tiene trabajo y por otro lado tenemos una base que tiene trabajo, pero principalmente va a generar, digamos, una organización vinculada principalmente al urbano. Tienen un vínculo político con el Partido Comunista mucho más permanente que los movimientos desocupados. Esto porque mucho del aporte organizativo de los zapateros fue dirigido también en un enlace orgánico entre los dirigentes del Partido Comunista y los zapateros. Y la principal aporte para entender también el Código de Trabajo para el 43 es que uno de los primeros sindicatos, porque ya había también anteriormente sindicatos de los panaderos, entre otros, pero uno de los principales sindicatos que empiezan a ser muy fuertes por su cobertura, principalmente en San José, pero por su incidencia, es la formación del sindicato de zapateros, lo que consecuentemente permitió, digamos, la adhesión de más trabajadores hacia una lectura crítica de su situación y del Estado en general. El sindicato entonces de zapateros resultó determinante en varios aspectos. En primer lugar, porque consiguió concretar una mayor unión entre los zapateros, quienes por la división del trabajo, y ahí ya me remito rápidamente, la división del trabajo en ese periodo es primero talleres, habían diferentes talleres de zapateros, algunos con más condiciones que otros, y entre ellos habían diferentes oficios, entre ellos cortadores, alistadores, montadores, etcétera. No voy a remitirme a los oficios porque nos llevaría un poquito más de tiempo. Pero el sindicato permitió esa unión, digamos, de los diferentes oficios entre los zapateros. En segundo lugar, permitió el progreso de sus condiciones laborales y de trabajo, generando dentro de la organización zapatera una actitud firme para luchar frente a los intereses de los patrones. En tercer lugar, a lo largo del periodo de un estudio, que más o menos es este que estoy hablando de los años 30, intervino constantemente el sindicato en las problemáticas sociales, políticas y económicas con posturas críticas y fundamentadas. Y el cuarto aporte que yo le veo a los zapateros en este periodo es la relación simbiótica con el Partido Comunista, que permitió ahora sí una masa de trabajadores pensantes y cercana, en general a los intereses comunistas, pero más vinculadas a los intereses laborales de esta masa obrera. Las huelgas zapateras, que fueron varias, en la filmina ustedes pueden ver algunas de las noticias, por ejemplo, la del semanario Trabajo, el 4 de febrero de 1934, que dice, ha triunfado parcialmente la huelga de zapateros, o un saludo de trabajo del semanario Trabajo al sindicato de zapateros, evidenciaron, por un lado, una fuerza organizativa de los trabajadores y de sus dirigentes, quienes a través del conocimiento sobre las condiciones de producción del calzado, generaron, digamos, nuevas posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo. Por otro lado, estas movilizaciones además constatan la existencia de una contraparte, que son, digamos, unos zapateros muy organizados y muy pensantes. La perspectiva entonces crítica en la formación política de los zapateros y su comprensión de la sociedad permite que el sindicato avance hacia luchas más globales y no se enfoque en la lucha solamente al principio como por condiciones salariales y laborales. Aquí ustedes también ven un poco lo que les estoy comentando. Y tal vez nada más para terminar con los zapateros, a diferencia de una lectura mecanicista en la que el Partido Comunista a veces se visualiza como en dos vías, como un manipulador de la clase trabajadora o como un salvador, lo que se puede ver con los zapateros es que el partido era muy reciente, en 1931 los zapateros también estaban formándose y sus ideales fueron cambiando, digamos, de posturas más ingenuas a análisis más beligerantes y esto lo hace las dos bases sociales que le van a dar los trabajadores, por un lado los desocupados y por otro los zapateros. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese Partido Comunista que vemos en el 43, desde una postura que supera esta línea mecanicista, permite entender, primero con críticas incluso al partido, porque los zapateros y los desocupados hacen críticas fuertes al partido, permite entender
que el partido crece con ellos también. Es decir, que no es un partido que utiliza a los trabajadores necesariamente para sus propios intereses, que es una relación que se va formando en ese periodo en relación de los zapateros y desocupados le permite le dan crítica a las acciones o hacen crítica a las acciones del Partido Comunista y al mismo tiempo, digamos, el Partido Comunista aprende bajo los intereses de los zapateros. Entonces esto me parece que es muy, muy interesante en términos de lo que luego vamos a ver en el 43. Tal vez, digamos, remitir muy rápidamente a uno de los zapateros que me parecen más importantes del periodo, que es Efraín Jiménez. ¿Por qué es importante? Luego ya se va a hablar más de Rodolfo Guzmán, conforme pasa el periodo, ya para el 43, Rodolfo Guzmán, que también es zapatero, es muy importante, pero en los años que se genera el sindicato, ¿por qué es importante Efraín Jiménez? Porque es un zapatero que tiene muy claro sus condiciones laborales, que es crítico con el Partido Comunista, pero que al mismo tiempo se vincula con el Partido Comunista, o sea, es crítico con algunas posturas del Partido Comunista y es el que les recuerda generalmente, por lo menos en la prensa, el que sale recordándoles al Partido Comunista, de que no es solo traer algunas posturas, digamos, internacionales del comunismo, sino también pensar el comunismo en relación con las condiciones de vida de los zapateros. Entonces, Efraín Jiménez es muy interesante por esa razón, pero también porque es uno de los primeros diputados del Partido Comunista en el Congreso. Brevemente y rápidamente, aquí hay algunas caras de los zapateros y del sindicato que luego en el 43 va a ser muy importante para movilizar, digamos, toda esa masa obrera. Aquí ustedes pueden ver muy rápidamente a quien va a ser, digamos, una de las figuras también muy importantes del periodo entre el 29 y el 43, que es Rodolfo Guzmán, que para el periodo del 43 es secretario general del Comité Sindical de Enlace, que era el que unía todos los sindicatos del país. Entonces vean que trato de sintetizar que la importancia de los zapateros es realmente significativa porque permite ser los primeros vínculos con los sindicatos, pero luego son los primeros también sindicatos que enlazan o con otros sindicatos que ya no son de zapateros y que forman esto que tiene que ver ya al finales de los años 30 e inicios del siglo, inicio de los 40, esto que se llama el Comité Sindical de Enlace, que es todos los sindicatos del país movilizándose unidos en luchas comunes. El tercer elemento o la tercera movilización que quisiera explicar rápidamente es la huelga bananera de minutos 34, minutos 35. Esta es una de las huelgas más estudiadas en Costa Rica, digamos, es una huelga que ya desde 1980 ha sido estudiada por diferentes estudios interdisciplinarios, no solo de historiadores e historiadoras. Pero ¿por qué traigo aquí la huelga? Principalmente por varios aspectos. Uno, porque es el momento en el que ya no solo se ve una clase obrera urbana, sino se ve una clase obrera rural, llamémosla así, que es básicamente la organización de los trabajadores bananeros. Dos, porque cuando hablamos también de la promulgación del Código de Trabajo, tenemos que pensar, y la huelga no lo enseña, que los trabajadores no eran homogéneos, sino que vamos a topar con, y el caso de los trabajadores bananeros es muy importante, porque en ese periodo en el Caribe tenemos a trabajadores costarricenses, principalmente del Valle Central y Guanacaste, pero también tenemos trabajadores nicaragüenses, tenemos trabajadores hondureños, en general tenemos trabajadores centroamericanos en esta zona del país y tenemos también trabajadores afrocaribeños. Y eso es muy importante porque la huelga permite ver, si lo vemos con mucho cuidado y mucha precisión, permite ver primero que no podemos idealizar que todos los y todas las trabajadoras estaban en una sola relación, sino que entre ellos había muchas divisiones. Por ejemplo, cuando uno analiza muy rápidamente cada una de las posiciones de los diferentes trabajadores que he citado, hay entre ellos incluso una serie de prejuicios. Por ejemplo, a veces entre los trabajadores vinculados al Partido Comunista había una serie de prejuicios contra los trabajadores afrocaribeños y al mismo tiempo también los trabajadores afrocaribeños por diferentes situaciones también tenían una serie de prejuicios
contra estos trabajadores llamados trabajadores, pongo entrecomillado, blancos, digamos. Entonces, la huelga nos permite ver eso, que no hay un movimiento homogéneo, pero también nos permite ver dos cosas más que luego van a ser muy importantes para la promulgación del Código de Trabajo, que realmente las condiciones laborales de los trabajadores eran muy limitadas en el periodo de estudio, principalmente en los trabajadores bananeros. Y la demanda que ellos hacen en esta huelga al Estado, que para ese periodo está como parte del gobierno, Ricardo Jiménez, es muy importante porque ellos hacen un conjunto, en una petitoria, un conjunto de demandas que luego uno lo va a ver y uno dice, esto se evidencia también cuando se formula el Código de Trabajo porque son, digamos, demandas que luego en el Código de Trabajo están presentes, como por ejemplo la posibilidad de sindicalizarse. Entonces, la huelga en sí me permite, digamos, pensar cómo es muy importante, digamos, sus demandas para evidenciar eh, lo que estaba pasando con la situación de los trabajadores y también, como he dicho, las muy pocas mujeres trabajadoras. Y el último elemento que hay con la huelga es que, a diferencia de las demás movilizaciones, la huelga lucha contra una empresa transnacional que es la United Fruit Company. Y digamos que evidencia también la necesidad de un código que al menos logre proteger mínimamente a los trabajadores. Las condiciones que se evidencian en la huelga y digamos, y las posibilidades que tiene la United Fruit Company para actuar son radicalmente diferentes. Es decir, las condiciones de trabajo son limitadas, los trabajadores pasan realmente, tienen viviendas precarias, no tienen servicios de salud o tienen servicios de salud muy precarios, no tienen posibilidad de organizarse, etcétera, etcétera. Son demasiado limitadas frente, digamos, a las posibilidades abiertas que tenía United Fruit Company de maniobrar frente, digamos, al Estado, no solo costarricense, sino incluso centroamericano y en algunos momentos latinoamericano. No quisiera, digamos, quedarme mucho dentro de la huelga porque quisiera brindar un par de cuestiones más en relación con otros movimientos, porque creo que la huelga es una de las más estudiadas y más conocidas, pero creo que es importante reflejar esto. Con la huelga, como les decía, hay, digamos, diferentes también acciones del Estado, entre ellas y de las más importantes hubo detención de los trabajadores bananeros con cualquier tipo de justificación, hubo expulsión de trabajadores extranjeros, incluso principalmente de trabajadores nicaragüenses, que vivían incluso, ya tenían varios años de vivir aquí en Costa Rica, incluso más de 10 años, y que la huelga fue de alguna manera una excusa para poder, digamos, ser expulsados y la persecución y el seguimiento de las acciones de los líderes comunistas. Quizá también aquí me abro un paréntesis para explicar algunas cosas. Con la relación del Partido Comunista, también hay que ser muy críticos con él. Es decir, el Partido Comunista dio un gran aporte al país. De ellos salieron, digamos, los grandes pensadores, entre ellas para mí, Carmen Lira. Pero también hay que ser muy críticos con que sus posturas aportaron mucho al pensamiento costarricense y al pensamiento de las condiciones laborales, pero también la huelga evidencia una serie de cuestiones comprendidas para la época digamos que tienen que ver con una lectura no comprendida del Partido Comunista, por ejemplo, hacia los trabajadores nicaragüenses, a veces por su radicalidad, porque los trabajadores nicaragüenses eran a veces más radicales que los trabajadores costarricenses en algunas de sus medidas políticas, y hay una incomprensión en algunos momentos del Partido Comunista con respecto a estos trabajadores. Y también había una incomprensión, me parece a mí, y las fuentes así lo evidencian, con la cultura y con la forma de pensar de los trabajadores afrocaribeños. Entonces también es importante como ir haciendo una crítica, no solo ver, como dije, una relación mecánica. Rápidamente, bueno, entre las acciones del Estado ya lo mencioné, se presentan detenidos, se presentan expulsión, entre otros. Y para ir como ya entrando en la última fase de la exposición, quisiera entonces brevemente referirme a las luchas que aparecen más o menos entre 1935 y 1940, que nos acercan ya a la jornada de trabajo. Estas luchas que se presentan en lo que yo llamo la mitad de los años 30,
tienen como, digamos, punto de lucha el avance por condiciones salariales, pero también por la formación permanente de organizaciones como los sindicatos. Aparecen las mujeres trabajadoras con mayor fuerza, se empiezan a organizar y se incorporan dentro de la causa de las luchas laborales. Y ese yo creo que es el otro aporte que yo quisiera evidenciar para explicar por qué el Código de Trabajo se promulgó. Em, Hablé de desocupados, casi en su totalidad hombres, hablé de trabajadores bananeros casi en totalidad hombres y hablé de zapateros casi en su totalidad hombres. Sin embargo, hay un conjunto de mujeres trabajadoras que a partir principalmente de 1935 empiezan a organizarse en sindicatos de mujeres según sus oficios. Por ejemplo, en el periodo encontramos principalmente mujeres que hacían lo que se llama, digamos, el cigarro, pero el tipo puro, que es un poquito más larguito. Ese tipo de mujeres se les llamaba las pureras y ellas empiezan a organizarse y empiezan a manifestarse a partir de evidenciar sus condiciones de trabajo, tanto como mujeres obreras que eran, pero también como mujeres. Es interesante. Ellas no se caracterizan como feministas, quizás eso es importante decirlo, pero sí hay una lectura de su, digamos, de esa doble condición que tienen. Estas mujeres, nada más como para referirme rápidamente, porque es un caso que me parece muy interesante, son mujeres que además sufren otra condición, que es ser, digamos, estar constantemente o ser, digamos, constantemente por las demás personas prejuiciadas, en el sentido de que estas mujeres al organizarse en sindicatos muchas veces eran cuestionadas por sus parejas, por sus familias, por esta condición de sindicalizarse y por esta condición de evidenciar sus condiciones de trabajo. Ahí nada más quisiera retomar uno de los grupos que me parece más interesante y que me parece un poquito desconocido, que es el grupo Lina Odena. Es un grupo político que se organiza a partir de un conjunto de mujeres trabajadoras con el liderazgo de Carmen Lira y Luisa González. Y lo que hacen en principio es organizarse para apoyar a todos los milicianos y milicianas que estaban luchando en la Guerra Civil Española, que para este periodo ya empezaba a surgir. Y ellos empiezan así a formarse, digamos, en términos de apoyar a estas personas con una cuestión económica. Y conforme pasa el tiempo, en la imagen, no sé si se puede ver, esta es una iniciativa de ellas donde dice que se reunieron con los zapateros y, digamos, entre los zapateros y ellas, trataron de sacar 52 pares que iban a ser, digamos, enviados al pueblo español, pero en realidad lo que ellas hacen es poco a poco ir cuestionando y utilizando, por ejemplo, las días, digamos, importantes como el 15 de agosto, que es el Día de la Madre, el 15 de septiembre, que, bueno, acabamos de pasar, el Día de la Independencia, para empezar a evidenciar esas condiciones tanto de trabajo, porque muchas de ellas todavía sufrían peores condiciones de trabajo que los compañeros hombres, pero también porque muchas de ellas, digamos, tenían que pensar en la mayoría, en las labores de su hogar después de su trabajo y en las labores del cuidado de sus hijas e hijas. Entonces, estas mujeres me parece que son muy importantes, no solo el grupo Lina Odena, sino también las mujeres organizadas en sindicatos de pureras, de costureras y de diferentes sindicatos vinculados a este tipo de oficios más femeninos en el periodo en estudio. Y finalmente, quisiera nada más explicar el tema de las otras luchas que están en la filmina que tienen que ver con estos elementos. Aparecen, digamos, las huelgas por mejores condiciones de vida, ya no solo de trabajo, sino, por ejemplo, en esta que tienen aquí, vivienda barata, luz y fuerza eléctrica. O la foto que tienen ahí de la huelga de choferes, sino que es un momento también de muchas manifestaciones, ya no solo laborales, sino de vida, que evidencian, digamos, nuevas luchas en el marco de este proceso de organización laboral. Ya para finalizar, porque me he pasado un poquito del tiempo establecido, quisiera nada más referirme a tres conclusiones rápidas. En primer lugar, desde mi punto de vista, el movimiento de los ocupados entonces brindó y aportó, digamos, las bases
de lo que será luego el crecimiento del movimiento obrero, y esto es un punto importante para entender el Código de Trabajo. La huelga bananera de 1934, su experiencia y fortalecimiento permitieron entender entonces las condiciones de otro tipo de trabajadores y de la desprotección de parte del Estado de este tipo de trabajadores. Y los zapateros se convirtieron desde mi punto de vista en el brazo fuerte que va a ser fundamental para luego la formación de sindicatos que va a tener como fortaleza en el periodo de los años 40. Al mismo tiempo, digamos, la vinculación con las mujeres y estos movimientos más concretos de mejoras de vida van a permitir esa plataforma para el avance de esa promulgación del Código de Trabajo y las garantías sociales. Y para finalizar nada más, yo quisiera reflexionar a 80 años, qué está pasando, digamos, en la contemporaneidad. Porque cuando uno ve, digamos, lo que costó el código, no en términos solo de un pacto social, que ya lo discutimos al principio, sino también de un conjunto de luchas que desde mi punto de vista explican con mayor profundidad qué es lo que pasó para la promulgación del Código de Trabajo, y vuelve a ver hoy, digamos, lo que está pasando, uno se pregunta si no es necesario volver a mirar el pasado para reflexionar críticamente y no perder todas esas garantías sociales que tenemos en este momento. Nada más, y no es el tema de la conferencia, pero en el año 59-60, en diciembre del 59 y enero del 60, los trabajadores bananeros hicieron una huelga de 2 meses para poder tener el pago del aguinaldo, porque a ellos no se les pagaba en ese periodo, se estaba generando hasta ahora la ley. Y uno se pregunta ahora cómo también estamos perdiendo de vista que todo lo que tenemos en garantías laborales son producto de una lucha que dieron mujeres y hombres a lo largo de la historia costarricense. Por lo tanto, no deberíamos dejarlas ir sin luchar y sin cuestionarnos si realmente son pertinentes todos los cambios que estamos haciendo en la legislación laboral y que vienen ya desde hace varios años y no solamente en la actualidad, pero que son preocupantes para la organización social y para la vida social en general de los y las costarricenses. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Sonia Angulo. Excelente repaso, no solo de esta lucha que se lleva a cabo desde los años 20, son casi 23 años, según entendí, de antecedente del Código de Trabajo. No fue tarea fácil, no fue tan rápido como aparenta la historia inmediata a la aprobación del Código. Muchísimas gracias por recordarnos todo este proceso tan interesante y sobre todo por esa última reflexión tan pertinente en estos momentos en que nosotros estamos dejando pasar, pasamos por alto lo que sucede con nuestras garantías laborales y la debilidad en la que muy a menudo se están poniendo estas cuestiones que costaron tanto para tanta gente en momentos aún mucho más complicados que el nuestro, como la crisis de los años 30. Excelente documento el que nos va a quedar para consulta, tanto a partir de hoy en el Tribunal Supremo de Elecciones y ya mañana la Biblioteca Nacional lo tendrá en su plataforma. Vamos a ver si hay algunas preguntas o comentarios. Gerardo Alberto Pérez Obando la felicita, dice excelente preámbulo. Nicole Mars, bueno, pregunta si se guarda el documento. Sí, queda en las dos partes, tanto en el tribunal como en la biblioteca, como lo acabo de decir. Marshmello Balch dice muy interesante, es enriquecedor escuchar a esta gran profesional. Georgina Mora dice excelente la conferencia y su reflexión final. Y Gerardo Alberto Pérez Obando dice gracias por esa exquisita
disertación. Felicitaciones por la iniciativa. David Ibarra, excelente reflexión histórica. Muchas gracias. Bueno, solo aplausos, así que quedó muy claro, por lo visto no hay preguntas. Definitivamente hay que seguir machacando sobre el tema del código de trabajo y no dejar que esta fecha se nos pase, porque francamente hay mucho que aprender del pasado y de esa visión que nos dio usted en esta tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.